Guillermo Hernández, ¿qué se dice allá en España, al otro lado del mundo? Te agradezco tu paciencia, Luis Guillermo. Ha estado intenso el programa desde tempranito. Un abrazo, hermanito. Yo, Vicente, un gusto como siempre saludarte, un gusto como siempre saludar a la audiencia de Sin Censura este miércoles 6 de mayo, que, bueno, pues nos deja una gran reflexión sobre, sobre esta ultraderecha, esta derecha mercantilista, mediática, que intenta construir a partir de escándalos, a partir de montajes, una propuesta, una alternativa política, social, que no puede construir en las calles y que no puede construir en la sociedad. Hazte cuenta, querido Vicente, que Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es algo así como la Lili Telles española. Qué mentada de madre para Ayuso, no seas cabrón. Una mujer, de verdad, ahora que lo he ido conociendo a profundidad, una mujer que hace exactamente lo mismo que hace ese engendro de, de los medios de comunicación y la política llamada Lili Telles. Una mujer cuyas propuestas están más cercanas a el pensamiento decimonónico, el pensamiento del siglo XIX, del siglo XVIII, de la era medieval. Una mujer con muy poquititos libros consumidos en su cabeza y muchísima ambición mediática para construirse una imagen, una trayectoria, un poder. Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es el paralelo de Lili Telles en su ambición vulgar, procaz, verdaderamente hueca, vacía, que intenta con gritos, con aspavientos y con frases más cercanas al melodrama que a la reflexión política, hacerse una figura fundamental para su partido, para su movimiento, para su corriente. Hoy, en España, ya no se discute el fracaso político y social de la gira, pues, que se sacó de la manga la ultraderechista, sino los resultados catastróficos en términos políticos, porque prácticamente ha destruido todo lo que pudo haber pues avanzado en términos de reconfiguración de la relación bilateral México-España en estos meses. El reino español, el presidente Pedro Sánchez, incluso el rey Felipe VI, porque con esta mujer yéndose a soltar la lengua, a decir estupideces sobre Hernán Cortés, sobre la Malinche, sobre la derecha y la ultraderecha, pues prácticamente echa por tierra todo lo que se avanzó en términos de lo que llamaron acá el descongelamiento de la relación México-España. Le va a costar muchísimo en términos políticos y muchísimo en términos diplomáticos a el Partido Popular, al partido de la derecha, pues después de este traspié que ha venido a cometer acá eh, la presidenta de la comunidad. Pero además hay un escándalo tremendo porque esta gira, esta visita, no le salió gratis a los madrileños. Acabas de poner una imagen muy interesante de un canal de televisión español que documentó pues que el gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, le pagó pues 300,000 euros, una cifra pues importante en términos de finanzas públicas, a la feria de San Marcos, a la feria que ahora coordina la derecha panista allá en Aguascalientes, pues para figurar
como ciudad invitada la celebración anual de la Feria Nacional de San Marcos. Oye, Luis Guillermo, perdóname que te interrumpa, pero para que la gente no se vaya a asustar, acaba de sonar la alerta de los teléfonos celulares por el simulacro, el gran simulacro a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Sonó acá en Sonora, por eso apagué los micrófonos de mi dispositivo, porque hay que decirle a Pepe Merino que le bajen un poquito. Me sacó un pedo, pero bueno, ¿para qué te cuento? Hasta mi mamá me dijo, ¿qué es eso? Tranquilos, es el simulacro. Afortunadamente está funcionando el simulacro. Para eso es, mi querido Luis Guillermo, porque veo a mucha gente preocupada. Bueno, pues hay que llamar a la calma y a la tranquilidad, amigo, porque efectivamente me tocó escucharlo antes de venirme para acá. Me tocó escuchar las últimas alertas y son verdaderamente de infarto. Pero también hay que decirlo, en un poco, pues en abono de la justicia y de la decencia, que hacía falta una alerta sísmica que ya no fuese tan familiar, que ya no fuese tan, pues tan cotidiana, porque ya nos habíamos acostumbrado a ese sonido y ya habíamos dejado de mantenernos, pues lo que significa estar alertas para una situación de este tipo. Sí asusta, sí espanta, sí te da como un microinfarto a la hora de escucharla, pero me parece que cumple su objetivo, que es, pues ese, alertar porque pues los temblores, los sismos en las zonas donde ocurren en México, hemos sabido, no son amigables de ninguna manera. Así que pues más vale el susto, pero que una alerta sísmica cumpla su objetivo, a que simplemente ya ni la escuchemos, como ya no escuchamos los gritos y las vociferaciones de la señora Lili Telles, a la que rescaté de la tumba hace un minuto. Así es. Oye, mi querido Luis Guillermo, pues ¿cómo le llaman? Un pan vapor, un virote, un panecito para el susto. Y si no, pues un pinche mezcalazo para que amarre, mi querido Luis Guillermo. Oye, a ver, desde el otro lado del mundo, ¿cómo se ve todo, Luis Guillermo? Por ejemplo, el cambio en la dirigencia nacional de Morena, Ariadna Montiel, le he reconocido su discurso fuerte. La presidenta en sus últimas dos mañaneras, el lunes y hoy, ayer no hubo por el desfile del 5 de mayo, que por cierto también incluyó un discurso muy potente. No ha dejado gallina con cabeza. La presidenta anda, yo creo que ya está harta de mentiras. Le colmaron el plato, le colmaron la paciencia y la presidenta la veo dispuesta a raspar al que tenga que salir raspado cuando la asiste la verdad, ¿no? No sé cómo lo veas al otro lado del mundo. Fíjate que he estado muy pendiente de la prensa mexicana y he estado muy pendiente de cómo pues ha ido creciendo, ha ido arreciando un auténtico asedio contra la presidenta Claudia Sheinbaum en los medios de comunicación mexicanos. He estado estudiando, porque esa es una de las cosas que estoy haciendo acá, cómo los medios de comunicación pues, se constituyeron en la primera línea de ataque contra la presidenta de la República, como lo fueron en su momento contra el presidente López Obrador. Pero en los últimos 2 meses está pues documentándose ya por parte de el equipo con el que trabajo, cómo los medios de comunicación mexicanos han prácticamente pues desatado una guerra sin cuartel contra la presidenta de la República Mexicana. Y me parece que tiene un objetivo muy claro, porque coincide en tiempos con el fortalecimiento de la guerra mediática que sufrió López Obrador a la mitad de su sexenio. La elección intermedia, Vicente. La elección intermedia que hoy ya tiene en pie de guerra, literalmente en pie de guerra, a todos los medios de comunicación privados en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y me parece que ella es plenamente consciente del riesgo
tremendo que corre su gobierno y el país si le permite una sola bola libre a estos bateadores de los medios de comunicación tradicionales. Por eso creo que ella ha elegido, y me parece muy correcto que lo haya hecho, el endurecimiento de su postura en la conferencia mañanera, pero sobre todo el no dejar pasar ni una sola bola, el no dejar de batear una sola mentira, el no dejar de señalar ningún exceso, ni ninguna exageración, ni ningún ataque, ni ningún señalamiento que están ocurriendo desatadamente en los medios de comunicación. Hay un asunto aquí que me parece súper grave, muy grave. Se está constituyendo un auténtico pelotón de ajusticiamiento en los medios de comunicación. Por eso no es extraño que las figuras que aparecen pues, rindiéndole pleitesía a esta mujer, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en su visita a México, pues sean los mismos que hace un par de años fueron a arrodillarse cuando Vox y la dirigencia de Vox, los más ultraderechistas y fascistas de la política española, fueron a México. Y coincidió la visita de Vox a México, su reunión con los panistas, con el surgimiento de esta cuadrilla de golpeadores de Javier Negre y todos estos mugrosos, vendehumo, que empezaron a fijarse en México como una estrategia para golpear a la Cuarta Transformación y a los gobiernos de izquierda mexicanos y del resto del mundo. Y un gran negocio, ¿no, Luis Guillermo? ¿Estarás de acuerdo? Porque, a ver, en España se habla de esto que publicaron en el medio de Pablo Iglesias, que tú y yo hemos sido muy críticos de Pablo Iglesias y de Canal Red, pero al César lo que es del César. Son los que destapan este Honduras Gate y los audios de el narco expresidente de Honduras, Luis Orlando Hernández, que estaría recibiendo financiamiento para generar guerra sucia contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en México y contra Gustavo Petro en Colombia. ¿Se habla de eso allá también o cómo lo has visto? Se habla muy poco porque el ecosistema mediático español es prácticamente similar, prácticamente igual que el mexicano. Un altísimo porcentaje, diría yo, un 80% de los medios de comunicación españoles responden a intereses privados, primordialmente de derecha, y una muy significativa, pero mínima expresión mediática, pues se abre a las voces y a las tesituras del progresismo o de la izquierda. Prácticamente ningún medio de comunicación ha hecho eco de esta investigación, que por cierto celebro que por fin ya los del equipo de Pablo Iglesias se hayan puesto a trabajar en hacer periodismo de investigación, que es lo que hacía falta, y felicidades por ello. Pero pues prácticamente ningún medio de comunicación lo ha retomado. Pero la revelación que hacen sobre cómo se fraguó de manera internacional esta red de golpeteo, de mentiras, de política siniestra y de lodazal, nos deja muy claro, uno, por qué van a México y al resto de América Latina los políticos españoles de la derecha y la ultraderecha. Dos, ¿cuál es la estrategia de los partidos de derecha y de ultraderecha en México y en el resto de América Latina y cuáles son sus objetivos? Por eso, me parece, Vicente, que es bien importante lo que dijo la presidenta de la República en la conferencia mañanera en Palacio Nacional allá en México. Hay que darnos cuenta, hay que fijarnos con quién se reúnen, qué dicen y cómo lo dicen, porque allí está la sustancia
de sus objetivos. Que vayan a México, que no vayan a México, es otro problema. Que se pasen o no se pasen, es su bronca. El punto es que están tramando, que están elucubrando atacar las democracias legítimamente constituidas, democráticamente electas en México y en el resto del continente. Y eso debemos evitarlo, tenerlo claro y alertarlo siempre y en todo momento. La ultraderecha avanza en América Latina gracias a entreguistas y vendepatrias como estos que se han reunido con la madrileña en México, lo que queda, los despojos de Claudio X González, el usurero de la Jusco, Ricardo Salinas Pliego, y los políticos de segundo y tercer nivel, de segunda y tercera división, como la alcaldesa de Cuauhtémoc, los senadores del PAN, los diputadillos locales de Acción Nacional, intelectuales pues ya más decadentes que las pirámides de Chicoac, como Enrique Krause, Aguilar Camín y toda la runfla que hay con ellos, Ezra Chabot, Carlos Elizondo Serra Mayer, y etcétera. El asunto es que todos estos, toda esta jauría de viejos huérfanos del neoliberalismo, siguen intentando dinamitar la democracia mexicana y lo pueden hacer porque tienen todavía muchos recursos y porque tienen aliados internacionales que están dispuestos a cualquier cosa con tal de ver caer al gobierno de la Cuarta Transformación. Así que creo, mi querido Vicente, que la mirada binacional, la mirada entre océanos, es hoy más pertinente que nunca. No en vano, acá en España tenemos dos grandes engendros de la política mexicana viviendo, elucubrando y haciendo tenebra. Peña Nieto y el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón. Pues cuidado, no te los vayas a encontrar por la calle cuando vayas de visita a Madrid. Hay que recordar que Luis Guillermo Hernández se mudó hace unas semanas a Barcelona, en donde tiene ya su residencia y hasta donde le mandamos un abrazo. Nada más por no dejar, Luis Guillermo, ¿te llegó el apapacho de la audiencia de Sin Censura o...? Quiero decirlo con mucha honestidad, con mucha serenidad, pero también con mucha emoción. La semana pasada, Vicente difundió mi cuenta de La Sexta W, la cuenta de Banorte, donde tradicionalmente en mi canal le pido a la gente que apoye mi propuesta, mi canal, mi espacio. Y ocurrió algo que me dejó absolutamente desarmado, mi querido Vicente. Una avalancha, literalmente, una avalancha de donaciones, de gente generosa, de Me voy a gente... poner celoso, cabrón, me voy a poner celoso, ¿eh? No tengo palabras, amigo, te lo juro, no tengo palabras para agradecerle al generoso, generosísimo, amadísimo público de Sin Censura por esa demostración de cariño, esa demostración de apoyo, esa demostración de solidaridad. El dinero no me importa en realidad. Creo que lo he dejado claro a lo largo de estos años. No me interesa hacerme rico, no me interesa obtener lana, no me interesa poner un gran estudio, no me interesa que me apapachen en presidencia, ni que me apapache Jesús Ramírez Cuevas o que me apapache Adán Augusto, ni nadie. Me interesa que me apapachen ustedes con sus 50 pesitos, con sus 20 pesitos, con sus 100 pesitos, porque esos 50, 100, 30 pesos significan una alianza inquebrantable y un compromiso de sangre. El compromiso que hago con ustedes de no fallarles, de ser siempre honesto, siempre honrado y siempre frontal derecho. Por eso, querido amigo, me llenaste el corazón de donativos la semana pasada y te lo agradezco con toda el alma. Gracias
De verdad, muchas gracias. Espero que no te estés pasando de generoso y estés pintándome algo para hacerme sentir bonito, pero así espero, como lo está contando Luis Guillermo Hernández, que sigamos cumpliendo esto de que amor con amor se paga. Hoy por ti, mañana por mí, por todos y por todos mis amigos, como en el bote robado, mi querido Luis Guillermo. Y ahí está la información de la cuenta en Banorte. Creo que ya está corregida, ¿no, mi querida Ceci? No va a ser que Luis Guillermo se haya equivocado otra vez. 125-365-7733, la cuenta de Sexta W, la cuenta de Banorte, pero les digo, independientemente del dinero que es importante, pero no es fundamental, lo realmente crucial, lo que realmente me llega al alma es la confianza y la generosidad hacia mi trabajo y hacia mi proyecto. Querido amigo, gracias, de verdad, gracias infinitas por tu generosidad. ¿A qué hora se estás transmitiendo en Sexta W? Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Los sábados, querido amigo, nada más tengo chance ese día, el sábado a las 10 de la mañana, hora de México, que es como hacer el programa de Chabelo los sábados por la mañana, desmañanando, echándonos un chocolatote y hablando de lo que ocurre en la semana. Sexta W, el oficio del reportero, todos los sábados ahí nos vemos a las 10 de la mañana en vivo y en directo. Y aquí en Sin Censura, ahora sí ya, como un pacto de caballeros, cada miércoles estaremos platicando contigo y, por supuesto, pues actualizándonos siempre sobre la realidad binacional y mundial, ¿por qué no? Que ocurre en el día a día. Gracias, amigo. Nos vemos la próxima semana. Me da mucho gusto, Luis Guillermo. Te mando un abrazo, hermanito. Y pues adelante, para atrás, ni para agarrar impulso. No te dejes de estos, ¿cómo le dice Jaime Hernández? Cerrotes o se, cómo son, Ceci? A ver si me recuerdan en la audiencia de Sin Censura. ¿Cómo es? A estos cabrones muy tontos. A ver si me recuerdan la expresión Mira, para que vaya aprendiendo Luis Guillermo desde México. yo no me rajo. Ceporros, estos Ah, ceporros. yo no me rajo, mira, para todos ellos tengo esta riquísima naranjita valenciana. No son tan ricas como las naranjas de Veracruz, pero son deliciosas, jugosas y regordetas para que todos aquellos que nos odian nos la sigan pelando. Luis Guillermo, te mando un abrazo, Luis Guillermo. Cuídate mucho. Abrazo hasta Barcelona. El maestro Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros sin censura.